Gracias, Señor, en esta mañana, Señor, nos colocamos delante de tu presencia, Señor. Padre, colocamos esta mañana, Dios, Padre, tu palabra, Dios. Te ruego, Dios, que por favor hables por medio de mi boca a tu pueblo, a tus hijos, Dios. Te doy todo honor y toda gloria, mi Rey precioso, porque tuya es la exaltación, todo el poder, todo el honor, toda la gloria, Señor, eres tú, mi Rey. Gracias, poderoso Dios. Gracias, poderoso de Israel. Gracias por amarnos tanto, Dios. Gracias, mi Jesús de Nazaret. Gracias por ese sacrificio que hiciste por nosotros. Gracias porque nos amaste aún sin merecerlo, Dios. Muchas gracias, mi Rey. Padre, una vez más te ofrendamos este fuerte aplauso, Señor. En honor a ti, mi Rey. En honor a ti, mi Rey. Gracias, 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 mi Rey. Te adoramos. Aleluya. Mis amados, buenos días. Dios me los bendiga. Aleluya. Qué alegría tenerlos aquí. De verdad que me gozo tenerlos aquí con nosotros. Es una gran bendición. Qué bendición. Pueden tomar asiento. Y quiero que en esta mañana vamos a mirar, porque es necesario, mis amados. Dios nos ama tanto que es necesario conocer su palabra. Es necesario estar preparados. Es necesario saber lo que viene. Es necesario porque Dios nos dejó su palabra porque nos ama. Y en esta mañana la palabra la titulé Preparémonos espiritualmente. Preparémonos espiritualmente es el título de esta enseñanza. Y quiero que vayan a Mateo 24, versículo 32 al versículo 39. Amén. Mateo 24, versículo 32 al 39. Aleluya. Amén. ¿Todos lo tienen? Amén. Aleluya. Mateo 24, versículo 32 al 39. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Fuerte esta palabra, pero verdadera. ¿Y cuáles cosas nos dice el Señor? Por eso el título de esta enseñanza, una vez más lo digo, preparémonos espiritualmente. El Señor dice: cuando veáis todas estas cosas. La palabra se ha ido cumpliendo de una manera específica. La palabra se ha ido cumpliendo al pie de la letra. Todo, cada día se cumple de una manera que nosotros mismos decimos: Señor Dios. Cada día vemos las noticias y vemos, quizás decimos: Señor, todo eso está escrito en la Biblia. Hace unos días escuché a alguien que decía que ya estaban hablando de que el mundo entero sea una sola moneda, que sea un solo gobierno, y todo eso estaba escrito en la palabra de Dios. Pero cuáles cosas quiero que veamos, cuánta maldad. Por eso el Señor en Mateo 24, cuando comienza a enseñarnos señales antes del fin, dice: cuando veáis, dice que cuando veamos todo lo que viene, la maldad, cuánta maldad, cuánto engaño, cuánto robo, cuánto atraco, cuánta maldad se ha aumentado de una manera que
decimos, Dios mío, ya no podemos salir, porque siempre el temor a que nos van a robar, nos van a atracar. Cuánta inmoralidad, aún en los colegios con nuestros niños. Los profesores están enseñando a los niños que no importa si es una niña y se enamora de otra niña, o si es un niño se enamora de otro niño. Cuánta inmoralidad. Pero todo eso el Señor ya lo había advertido en su palabra. También cuántos hogares destruidos. Quizás creemos que la maldad solamente está afuera, pero aún dentro de nuestros hogares está la maldad. Cuántos hogares, cuántos odios de padres a hijos, de hijos a padres, de esposos y esposas entre sí. Cuánto rencor y resentimiento hay. Cuántas desgracias, cuántas enfermedades. Acabamos de salir de una pandemia. Cuántas enfermedades, y esta pandemia nos trajo hambre. Cuántas enfermedades, cosas que no esperábamos. Pero cuántas cosas se han ido cumpliendo al pie de la letra, como lo dice Mateo 24, cuando dice señales antes del fin, y comienza y oiréis rumores y guerras y rumores de guerras. Y también cuando nos dice habrán terremotos en diferentes lugares, y todo eso se ha ido cumpliendo, terremotos en diferentes lugares, ciudades casi enteras que han sido destruidas. Todo eso se ha ido cumpliendo al pie de la letra. Cuánta dureza de corazón aún en los hijos cristianos, hijos de Dios. Muchas veces aún se ha endurecido tanto el corazón de los cristianos que prefieren escuchar no la palabra de verdad, sino fantasías, no la palabra de Dios. Prefieren escuchar palabras, vanidad, dice la palabra. Prefieren escuchar la palabra que no es verdad. Esto es apostasía. Todo esto se ha ido cumpliendo, y quisiera decirles que en mi corazón quisiera decir que todo eso que quizás todavía estamos lejos, pero no, amada iglesia, estamos muy cerca, estamos demasiado cerca. Quiero que miremos ahí en el versículo 33 y 34. En el capítulo 24 de Mateo, versículo 33 y 34 dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. De cierto, dice el Señor, de cierto quiere decir muy cierto. Póngale la firma, una verdad absoluta. De cierto te digo que todo esto, cuando veamos todas estas cosas, dice el Señor, entendamos que está cerca. Pero vamos a mirar qué va a estar cerca. Versículo 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto quiere decir que la palabra se cumplirá, pase lo que pase. El cielo y la tierra quizás pasen, la vida va pasando, pero la palabra se cumple porque se cumple. Y es donde quisiéramos en nuestro corazón ver que este mundo iría de mejor en mejor, pero no es así. La verdad, este mundo irá de mal en peor por la palabra, porque la palabra ya no lo advirtió. Por eso tenemos que prepararnos, iglesia. Por eso tenemos que prepararnos, porque las profecías, la palabra se está cumpliendo. Y vienen momentos difíciles. Vienen muchísimos momentos difíciles para nuestro planeta. Y es imposible que nosotros digamos: no, Señor, voy a cerrar los ojos como el avestruz, voy a meter mi cabeza y voy a hacer de cuenta que todo está bien, porque no es así. Por eso cada día tenemos que acercarnos más a Dios y prepararnos más, porque que Dios tenga misericordia, que Dios tenga misericordia de este planeta. Y quiero que veamos algunos puntos, porque antes de que venga nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, vamos a ver qué viene antes. Y primero dice: la iglesia entra en la gran tribulación. Quiero que vayamos
ahí donde estamos en Mateo 24:15. Mateo 24:15. Dice la palabra: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Primero, quiero acá hacerles entender una parte muy importante. Acá nuestro Señor Jesucristo mismo le estaba diciendo a la iglesia: por tanto, cuando veamos la abominación desoladora, vamos a mirar qué es la abominación desoladora. Y sin que pierdan Mateo, quiero que vayan a Daniel 9:27. Amén. Dice: por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Quizás ustedes no entiendan, pero escudriñando, esto quiere decir por otra semana. Recordemos que la gran tribulación son 7 años. Y dice: por otra semana, el 27, confirmará el pacto con muchos. Vendrá el anticristo y vendrá ese hombre que aparentemente viene a traer una solución a nuestros problemas, solución a la economía, solución a la salud, solución a los atracos, solución a todo lo que está sucediendo. Él vendrá aparentemente a traer una solución mundial. Por eso dirá que será un solo gobierno, una sola moneda, uno escucha hoy en día, y muchas iglesias están haciendo ya pactos ecuménicos. El ecumenismo quiere decir que las iglesias apóstatas quieren unirse con la verdadera iglesia de Dios y quieren ser una sola. Eso es el ecumenismo. Y vemos que muchas iglesias se han ido uniendo a todos aquellos que quieren estar en el ecumenismo. Y todo esto se está conflagrando para que sea una sola, un solo gobierno, una sola moneda, una sola, podríamos decir, religión. Todo esto ya estaba escrito hace más de 2000 años, porque nuestro Señor Jesucristo lo reveló Él mismo, porque la palabra Él mismo les dijo estas señales a sus discípulos. Y cuando dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Y por qué confirmará el pacto con muchos? Acá el anticristo, ese hombre que viene a traer solución, vendrá a los judíos, porque los judíos no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Por eso ellos crucificaron al Mesías y creían y ellos esperaban un Mesías que tuviera poder y que viniera y les cambiara las leyes. Ellos querían un Mesías poderoso, pero cuando vieron a este Mesías humilde, no lo aceptaron. Y por eso ahora, cuando venga el anticristo, a Él sí lo van a aceptar, porque Él sí viene con poder. La palabra, y lo vamos a ver ahorita, dice que viene con poder, dice que con señales y prodigios, y le van a creer a ese hombre malévolo que va a entrar. Y dice el 27, dice: y por otra semana confirmará el pacto, hará un pacto con los israelitas, con los judíos, y lo firmará. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, a la mitad de la semana, a la mitad del tiempo, porque recordemos que la semana quiere decir 7 años. A la mitad del tiempo, este hombre malévolo va a mostrar su verdadera identidad, y los judíos, cuando vean que Él es el anticristo, van a romper el pacto. Y quiero seguirles explicando. Dice: y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que esté determinado, se derrame sobre el desolador. Pero quiero que vean ahí en Daniel 7:25, que está un poco más claro.
Daniel 7:25 está hablando del mismo asunto. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Y dice que y hablará palabras contra el Altísimo. Se sentará, se construirá el tercer templo, y este hombre se sentará y hablará cosas contra el Altísimo, contra nuestro Dios. Y por ello los judíos en ese momento, ellos reconocerán que el verdadero Dios lo crucificaron. Y por eso es importante tener en cuenta la palabra, mis amados. No son tiempos fáciles. Por eso tenemos que estar alerta espiritualmente, tenemos que estar despiertos. Cuando la palabra de Dios nos dice que estemos vigilando, eso no quiere decir solamente que estemos orando y haciendo una vigilia de noche en la iglesia. Vigilar es estar pendientes espiritualmente lo que está sucediendo y lo que va a suceder para el planeta. Por eso tenemos que estar vigilantes. Y cuando eso suceda, quiero que nuevamente vayamos a Mateo 24, desde el 16 al 21. Cuando todo eso suceda, cuando se rompa el pacto, cuando los judíos reconozcan que Él no era el Mesías, sino que es el Anticristo, entonces en la palabra de Dios dice, Mateo 24, 16, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y en las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ni la habrá, dice la palabra de Dios. Cuando todo eso suceda, los judíos tienen que huir. Porque tienen que huir, porque vendrá la gran tribulación, porque vendrá la persecución para todo aquel que nombre a Cristo. Vendrá primeramente para los judíos, pero también para nosotros, los hijos de Dios, los cristianos. Vendrá la persecución más grande, la masacre más grande. Vendrá este hombre malévolo que al principio mostró que era bueno y que venía a ayudar al mundo entero, pero en ese momento va a mostrar que es el Anticristo, esa bestia, el hijo de, él dice que es una bestia, ese hombre malévolo, hijo de Satanás. Dice en el versículo 19 al 21, y quiero que lo vean, dice, mas hay de las que están encintas y críen en aquellos días, mas hay de esas mujeres, porque correrán con su bebé, correrán con su bebecito o embarazadas a huir, porque la persecución se va a levantar, será grandísima, no habrá piedad ni para ellas. Dice, orad, en el 20, dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque el Señor les dice que oren para que ojalá ese día no vaya a ser invierno ni reposo. Porque cuando los judíos están en día de reposo, ellos están consagrados, congregándose, consagrados, buscando de Dios, y pase lo que pase, ellos no salen. Si están congregados aquí, así vean que el mundo se está acabando, ellos siguen adorando a su Dios. Dice, orad para que vuestra vida no sea en día de reposo ni en invierno, porque el Señor sabía y conoce todo. Dice, porque el 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Habrá gran tribulación, habrá gran sufrimiento, muchísimo sufrimiento, muchísimo dolor, muchísimo tormento habrá ese día. Mis amados, yo no les estoy diciendo esto para que se asusten, ni para que digan Dios mío, sino más bien para que nos preparemos, para que preparemos a los que vienen detrás de nosotros. Es necesario porque así que yo les enseñara esto se va a cumplir, y si ustedes lo sepan o no lo sepan, igual se va a cumplir,
Por eso es necesario que ustedes aprendan. Y no solamente para que digan, Dios mío, ¿qué hacemos? Sino para que se preparen, para que cada día se fortalezcan más en la palabra. Por eso el Señor quiere que su iglesia esté apercibida, esté preparada como esas 10 vírgenes. Dice que 5 estaban preparadas y 5 no. Y por eso el Señor quiere que la iglesia esté preparada para ese día tan terrible, porque no viene, como muchas veces nos enseñaron, no viene el Señor primero por su iglesia, no, porque ustedes mismos lo van a ver. Primero viene el anticristo, primero viene la persecución más grande para la iglesia y para todos aquellos que estemos vivos. Vienen con momentos difíciles y muy duros. Por eso quiero que entendamos. El primer punto, miramos, y el primer punto decía, la iglesia entra en la gran tribulación, pero el segundo punto dice, se manifestará el inicuo. Quiero que vayan a 2 de Tesalonicenses 2, versículo 3. Apocalipsis, 2 de Tesalonicenses 2, versículo 3. Dice el Señor que por nada estéis afanosos. Recordemos que toda esta palabra es precisamente para estar preparados. 2 de Tesalonicenses 2, versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y para que lo entiendan todavía más, les voy a leer desde el versículo 1. Acá está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque dice, pero con el versículo 1 dice, 2 de Tesalonicenses 1, y lo voy a leer hasta el 3, porque tenemos que aprender a leer la palabra, no solamente un versículo, sino el contexto y el contexto, para que entendamos a qué se está refiriendo la palabra. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nadie nos engañe. Quisiéramos decir que todos aquellos pastores y líderes que están predicando que Dios viene y saca a su iglesia y no verá al anticristo, quisiéramos decir que tienen razón, pero la palabra es la que tiene la razón. Dice, no vendrá sin que antes venga y se manifieste el hijo de perdición. No vendrá. Por eso tenemos que estar preparados, iglesia. Y quizás muchos de nosotros dijéramos, ay, pero de pronto yo no alcancé a verlo porque estoy viejito y me voy. Pero no seamos egoístas, nuestros hijos vienen detrás. Y no solamente nuestros hijos, nuestros nietos y nuestras generaciones que vienen detrás. Enseñémosle la palabra. Digámosles hijos, cojámosles y mostrémosles y digámosles, prepárense. Porque aquel día cuando venga el anticristo viene sin piedad. Va a ser que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, esclavos y libres, se les ponga una marca y que no puedan comprar ni vender. Y esa marca es la del anticristo. Esa marca, todo aquel que se deje marcar queda condenado. Y es preferible, y quizás Dios es tan bueno que Él nos guardará, pero la tribulación, todos aquellos que estemos vivos estaremos en la tribulación, en la gran tribulación, pero precisamente Dios hará, solo Él sabe cómo nos guardará, o solo Él sabe si nos dará la fortaleza, pero tenemos que seguir adelante, amada iglesia. Quiero que veamos 2 de Tesalonicenses 2, 9 y 10, ahí donde estamos. Dice que hasta que se manifieste el
el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice 2 de Tesalonicenses 2, 9 y 10, dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Este hombre viene con toda clase de engaño y va a venir con señales y prodigios mentirosos. Por eso no nos dejemos engañar con las señales. No nos dejemos engañar cuando decimos: es que allí se hacen milagros, es que allí se hacen señales, es que aquí no se siente nada, pero es que allí sí siento. No, el verdadero Hijo de Dios no es por emociones ni por moveres. El verdadero Hijo de Dios es por convicción en su corazón, que aunque no vea físicamente ni sienta a Cristo, sabe que Cristo está aquí, que es real, así no sienta nada. Ese es un verdadero Hijo de Dios, un hijo que ha nacido de nuevo. Por eso no nos dejemos engañar, porque Satanás va a hacer señales grandísimas, prodigios grandísimos, va a hacer milagros impresionantes, va a hacer cosas grandes, va a hacer señales tan grandes que la gente que no ha conocido esta palabra se va a dejar mover fácilmente. Dice: con todo engaño y mentira, dice el versículo 9, dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Muchas veces creemos que los milagros solamente los hace Dios, pero los milagros también los hace Satanás. Acá lo dice: con gran poder y señales y prodigios. Por eso la manera de conocer a Dios y el verdadero cristiano, el hijo que ha nacido de nuevo, no tiene que ver para creer, no tiene que ver un milagro para creer que ahí está Dios, porque los milagros también vienen de la otra parte, no solo de parte de Dios. Por eso debemos de ser sabios. Dice que en el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad, o sea, de maldad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y mire, y quiero que veamos el versículo 11 y 12, dice: por esto, o sea, porque no recibieron a Cristo. ¿Cuántas veces se les predica la palabra de verdad? ¿Cuántas veces se les enseña la palabra? Pero prefieren ir a donde les dicen mentiras, prefieren ir a donde les dicen ilusiones, donde les profetizan y les dicen una cantidad de mentiras. El mundo está así. Dice: por cuanto no recibieron el amor de la verdad, dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. A todos aquellos que no creyeron a la palabra de verdad, que no creyeron a este libro bendito, sino que creyeron más a un hombre que les profetizó, o creyeron más a un hombre que hizo señales y prodigios, a un hombre que hizo milagros, y quizás creyeron más a todo ello, más que a la palabra. Dice el Señor, dice: Él les envía un poder engañoso. ¿No creen a la verdad? Bueno, entonces crean a la mentira y condénense. Porque así somos los seres humanos, que Dios siempre ha querido el bien para nosotros, pero somos duros de corazón. Aún el pueblo de Israel, ¿cuántos milagros no hizo Dios? ¿Cuántas cosas? Y aún el pueblo de Israel endureció su servicio, endureció su corazón. Y muchas veces pasa igual con nosotros, los hijos de Dios. Con los cristianos muchas veces sucede lo mismo. Tienen que ver para creer, tienen que ver milagros y señales para poder creer que es una verdadera iglesia de Dios. Cuando Dios no se mueve ni por milagros ni por señales. Dios es fe, y la fe no se necesita ver, porque cuando tú la ves ya no es fe. La fe es creer algo que yo no veo, es convencerme en algo que leo en la palabra, y que aunque no lo vea en mi vida, sé que es real y que se cumplirá. Esa es la verdadera fe.
Por eso, mis amados, tenemos que ser entendidos. Este hombre inicuo, este anticristo, dice que vendrá con todo engaño y ganará a la raza humana. Y quiero que lo vean en Apocalipsis 13, 4 al 6. Esto es para los últimos tiempos. Recordemos que este hombre viene, el anticristo viene a destruir la raza humana. Apocalipsis 13, versículo 4 hasta el 6 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra el Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Este hombre, este anticristo, vendrá con todo a destruir, a acabar, a devorar, a destruir a la raza humana. Pero todo aquel que no conozca esta palabra va a caer en el engaño, porque va a creer que es de Dios, porque se va a parecer mucho a las señales que hacen de hoy en día en las megas iglesias. Se va a parecer mucho a lo que hacen de hoy en día todos aquellos que hacen mercadería del evangelio. Y por ello muchos cristianos, recordemos que muchos cristianos van a caer, pero recordemos que cristianos no verdaderos, porque hay dos clases de cristianos: unos que son nacidos de nuevo y otros que no han nacido de nuevo. Los que no han nacido de nuevo no pueden ver el reino de los cielos. Por eso es importante nacer de nuevo. Por eso es importante, porque el verdadero cristiano, dice la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz. Y el verdadero cristiano, pase lo que pase, se va a salvar, porque el verdadero cristiano escucha la voz de Dios y viene y se consagra y conoce más cada día a Dios y ama más al Señor y cada día se santifica. El verdadero cristiano. Pero el que no es verdadero cristiano no le interesa. Muchas veces he escuchado mucha gente que dice: no, yo no necesito ir a la iglesia. Yo veo predicaciones, pero ¿de qué se están alimentando? ¿Cuántas mentiras hay? Y están recibiéndolas todas. Por eso tenemos que ser entendidos. Tenemos que ser entendidos, amada iglesia. De verdad que vienen tiempos muy difíciles. Esta pandemia, quizás mucha gente decía: esto ha sido lo peor que nos ha sucedido en la vida, la pandemia. Pero esto es algo súper mínimo para lo que viene. Esto, como dijo alguien por ahí, esto es un chiste. Porque lo que viene es terrible. Lo que viene para el planeta es tan tremendo que únicamente dice: el que venciere, a ese le daré la corona de la vida. Y el que venciere tiene que estar muy cimentado en la palabra. Por eso tenemos que conocer. Por eso la palabra de Dios también nos dice que aprovechemos bien el tiempo. A veces el tiempo lo gastamos quizás en una película que lleva 2 horas y que no nos dice nada y no nos deja ninguna enseñanza. Lo que nos quita es el tiempo valioso. Y no estoy diciendo que no miren la película, mírenla si quieren, pero denle primer lugar a Dios. Si tienen mucho tiempo, primero busquen de Dios y ahí sí miren su película, porque quizás un programa nos quita tiempo, pero lo más importante, nos dejamos de alimentar nuestro espíritu para mirar una fantasía, una mentira, porque una película o una novela quizás es una mentira armada y nos entretenemos con algo que no es real. Y perdemos nuestro tiempo. Dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice el Señor. Y vuelvo y les digo, tampoco estoy diciendo que se van a condenar porque vean un programa, no. Pero primero denle el primer lugar a Dios. Si tienen mucho tiempo, miren, primero busquen, escudriñen, oren y ahí sí miren su novela o su película, porque a veces necesitamos también salir un poco de la monotonía.
importante que seamos entendidos, amada iglesia. Por eso quiero ver el tercer punto y quiero que lo vean conmigo. Dice el tercer punto: y este hombre hará guerra contra la iglesia. Apocalipsis 13:7. Dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Se le permitió. 13:7, vuelvo a leerlo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este hombre viene con toda, este hombre perseguirá con toda crueldad a la iglesia de Cristo, a los judíos, porque Dios ama a los judíos. Aunque ellos no lo han aceptado, pero el Señor los ama. Y para no entrar en detalle, para no, quiero que lo vean más bien ustedes mismos, para que ustedes mismos vean cómo Dios ama a sus hijos. Porque en ese momento, cuando este hombre empiece a perseguir a los judíos, ellos van a reconocer a Dios. Quiero que vayan a Zacarías 12, versículo 10. El pueblo, Dios ama tanto a los judíos, y este es otro estudio, pero ama tanto a sus hijos que Él también finalmente les va a dar la salvación a los judíos. Pero quiero que vean en Zacarías 12:10 lo que va a suceder en este momento. Zacarías 12:10. Este anticristo los va a perseguir de una manera que dice que los judíos, quiero que vean lo que pasa con los judíos, dice: y derramaré sobre la casa de David. Zacarías 12, versículo 10, quiero que lo vean y quiero que me digan amén si lo tienen ya. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Aleluya. Afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Léalo, Gloria a Dios. hermana Soledad, sí. ¿El 10? El 10, por favor. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. Y mirarán a mí, a quien le traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como a quien se aflige por el primogénito. Amén. Siempre que leo este versículo me quebranta, porque los judíos traspasaron a nuestro Señor Jesucristo, y Él es el único que les daba la salvación. Y es muy duro porque en ese momento no reconocen a mí, al Señor. Te traspasaron, dice que llorarán. Quiero que lo vean. Dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, o sea, nuestro Señor Jesucristo, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, o sea, llorarán con mucho dolor, con mucha amargura. En ese momento ellos van a decir: Señor, ¿qué hicimos? Te traspasamos, te matamos. Se van a arrepentir, van a llorar, van a sufrir, van a sentir ese dolor, se van a afligir y va a ser duro para ellos, pero en ese momento el Señor va a salvar a su pueblo. Aleluya, en un fuerte aplauso a nuestro Dios. Misericordia de Dios siempre, y es hermoso cuando aún los judíos que han sido tan duros con el Señor, y qué hermoso aquel día cuando ellos lo vean y digan y vean el anticristo, todo lo malo que ha hecho y cómo los va a perseguir, y puedan mirar y decir: Señor, te crucificamos, Señor, te matamos, perdónanos, y llorarán mucho, así como lloró Pedro
cuando negó al Señor y dice que lloró amargamente. Así hará el Señor aquel día, acá los judíos harán aquel día a ellos, porque traspasaron a nuestro Señor Jesucristo. De verdad les pido mis disculpas porque es que a mí yo leo este versículo y me toca imaginar los judíos cómo llorarán y sufrirán de ver el daño que como traspasaron a su Mesías, al único que les podía dar la salvación, y cómo recibieron a un engañador que vino con mentiras. Por eso es hermoso cuando entendemos la palabra de una manera correcta. Y quiero que vayamos nuevamente a Mateo 24, 22. Mateo 24, 22. Dice la palabra: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mas por causa de nosotros, sus hijos, el Señor hasta en eso pensó. Por causa de nosotros, sus hijos, aquellos días serán más cortos. El Señor los hará más cortos porque va a ser muy duro. Pero el Señor los va a cortar para que no sea más duro. Y por causa nuestra. Dios es hermoso, es maravilloso. Y lo primero que yo quería que entendieran acerca de los judíos es porque los judíos, a pesar de que no han recibido a Cristo todavía y aún en este momento están lejos de Dios, ellos quieren y viven bajo la ley, ellos no han aceptado a Cristo. En ese momento ellos inmediatamente es como si se les quitara una venda, quedan completamente sus ojos espirituales abiertos y van a reconocer. Y ellos, vuelvo y les digo, es un estudio bastante largo, pero ellos también, el Señor los va a salvar, porque los ama. Los ama, Él ama a su pueblo, Él vino por ellos y los va a salvar. Yo les decía a mis hermanas el jueves, yo no sé Dios cómo lo irá a hacer. No sé si todos serán salvos los judíos o los que estén en ese momento, no lo sabemos, solo Dios lo sabe. Hay cosas que no nos corresponde a nosotros saberlos porque hay misterios que son solamente de Dios. Y solo lo único que la palabra dice es que salvará a su pueblo, es lo único que sé, pero que Dios va a salvar a sus hijos, a los judíos, y con nosotros somos una misma iglesia, los judíos y la iglesia. Somos precisamente aquellos por el que el Señor viene aquel día. Pero primero tiene que suceder todo esto. Por eso tenemos que ser sabios. Si fuera, como dicen, cuando nos decían, y yo crecí con esa enseñanza, que decían que nosotros no íbamos a estar en la gran tribulación, porque cuando viniera todo eso el Señor llevaba a su iglesia. Yo decía, Dios mío, bueno, uno pensaba y decía, no va a ser tan difícil. Pero entonces todos aquellos que seríamos egoístas, porque seríamos como que nos llevan a nosotros y los que quedan, que si hay todavía hay oportunidad para que se arrepientan todos aquellos que no han recibido a Cristo. Y es donde tenemos que entender que vienen cosas fuertísimas para el mundo entero. Sabemos, y es un estudio muy grande, pero sabemos que en la gran tribulación vienen las 7 copas de ira, los sellos, vienen una cantidad de cosas terribles que no va a ser fácil, pero como hijos de Dios vamos a soportarlas porque Dios estará con nosotros. Aleluya. Quiero que veamos el punto número 4, dice, pero el día y la hora nadie lo sabe. Vayámonos otra vez a Mateo 24, 36 al 39. 24, 36 al 39 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Por eso debemos prepararnos, iglesia. Dice que así como Noé se preparó para el diluvio, fue diligente. Noé le creyó a Dios. Él quizás como de hoy en día, él no vio para creer, sino él creyó sin ver. Él creyó esa bendita promesa que el Señor le había dado. El Señor le decía, predíqueles a todos, pero la gente no escuchó. Está sucediendo igual. La gente no quiere escuchar la palabra. Por eso el Señor pone el ejemplo de Noé, porque ellos cerraron sus oídos espirituales, aquellos que estaban con Noé, y cuando Noé comenzó a armar esa arca y él les decía viene un diluvio, la gente se burlaba de él, se reían, se burlaban. Y mire, y es increíble, pero aún hasta los animalitos quizás fueron más inteligentes que el hombre, porque los animalitos sí entraron al arca. Aleluya. Pero el hombre endureció su corazón. Y el Señor dice que Noé, dice hasta aquel día que Noé vino bien, y Noé cada vez que estaba preparando su arca grandísima y les decía viene un diluvio, por favor arrepiéntase, y ellos se reían, dice que estaban comiendo y dándose en casamiento, estaban en fiesta, estaban, se puede decir, como de hoy en día vemos a la gente que está en el mundo y como si nada estuviera sucediendo, siguen tomando, siguen haciendo lo que no le agrada a Dios y siguen riéndose y como si nada estuviera pasando. Pero se les enseña la palabra y no aceptan. Y dice hasta que vino el día del diluvio, y eso es muy triste, porque por Noé hubiese sido, Noé hubiera dejado abierta la puerta del arca para que entrara todo el mundo, pero el mismo Dios cerró la barca. El mismo Dios cerró la puerta porque vio que ellos no quisieron aceptar. Y cuando comenzó el diluvio, el mismo Dios cerró la puerta y no los dejó entrar porque vio la dureza de corazón de ellos. Así será la venida del Hijo del Hombre. El Señor está predicándonos, nos está enseñando que nos arrepintamos, que le busquemos, que vienen tiempos peores. Pero aún así hay gente que tiene los oídos completamente cerrados. Estamos en tiempo de gracia, pero aquel día cuando el Señor ya quite la gracia, cuando ya no haya nada más que hacer. Y es muy doloroso, amada iglesia. Por eso dice que así mismo debemos prepararnos, debemos santificarnos, debemos acercarnos más a Dios. A veces le damos tanta importancia, le damos en primer lugar al dinero y el dinero se acaba. Las cosas materiales se acaban. Las cosas materiales hoy las tenemos, mañana ya no las tenemos. A los que tenemos casa quizás Dios lo permita que la disfrutemos, pero si Dios no quisiera que la disfrutáramos, alguien mandaría un terremoto y todo se acabaría y quedaríamos todos iguales. El dinero es lo de menos, mis amados. El dinero es lo de menos. Busquemos primeramente a Dios. Busquemos a Dios primeramente, porque los que vienen tras de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, quizás vayan a ver o nosotros mismos vayamos a ver todo aquello, todo lo que viene para este mundo. Y estamos viendo que las señales se han ido cumpliendo, se están cumpliendo las profecías al pie de la letra. Podemos ver en las noticias cada día cuando escuchamos que a mí personalmente, cuando escucho que va a haber paz, yo prefiero no escuchar eso, porque cuando venga la paz mundial es porque la han firmado el mismo diablo. Yo prefiero que no escuchar esas noticias. Y cuando a veces dicen, se están reuniendo las naciones porque va a haber un acuerdo de paz, la palabra dice, cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina, lo dice la palabra, porque la paz se ha firmado con el mismo diablo. Entonces por eso tenemos que ser entendidos, iglesia.
busquemos primeramente a Dios, porque quizás en ese día, quizás sea un momento de dolor, quizás nos maten, como dice la palabra, nos persigan y nos maten, pero finalmente es un momento de dolor, pero una eternidad con Dios. Pero todos aquellos que se dejan marcar por tener acá la comida, dejar y se van a dejar marcar, todos ellos se van a condenar. Por eso esta palabra es para los hijos de Dios, para los que son entendidos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Aleluya. Decimos un aplauso para ustedes mismos. Aleluya. Mateo 24, 43 y 44 dice: pero saben esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados como porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por eso, si nosotros supiéramos cuándo el ladrón nos va a robar, estaríamos apercibidos, estaríamos cuidando nuestras cosas. Pero dice, si el padre de familia supiera cuándo lo van a robar, estaría vigilante. Así nosotros debemos estar vigilantes, porque el Señor, con todas estas señales que se han ido cumpliendo, y con todo esto, lo más doloroso es que no es que venga el Señor, sino viene primero lo demás. Tenemos que estar preparados, amada iglesia. Y el quinto punto dice: después del cumplimiento de todo lo anterior, de todo lo que acabamos de ver, de todo lo duro, vendrá Cristo por su iglesia. ¿Cuánto lo esperamos? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Quiero que lo vean en Mateo 24, 29 y hasta el 31. Dice: inmediatamente, miren lo que dice, para que seamos y no nos dejemos engañar. E inmediatamente después de la tribulación, noten, después de la tribulación, no es como nos enseñaron antes de la tribulación, no, es después de la tribulación. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aleluya. ¿Cuántos esperamos ese momento? Aleluya. Esperamos ese glorioso momento. Aleluya. Aleluya. Pero como conclusión quiero que veamos 24, 44 al 47. Dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Aleluya. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga por las nubes, va a ser un momento para nosotros, va a ser hermosísimo, pero para todos aquellos que se quedan va a ser un momento duro. Y es ahí donde ustedes, amada iglesia, ustedes por un momentico imagínense que el Señor los llevará a ustedes y dejará a sus seres queridos aquí. Por eso tenemos que entender que Dios nos ama tanto que nos está advirtiendo, porque tenemos que enseñarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros familiares. Tenemos que enseñarles a todos, porque quiero que por un momento reflexionemos con un video que vamos a ver. Es un momento, es un pequeño momento, es un momentico que vean este video y reflexionemos lo que quizás el caos tan tenaz que habrá en ese momento para el mundo
Un lamento, un sollozo, mucha gente está alarmada y avanzando. Se pregunta, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, ¡mamá! Un esposo va buscando su familia. Nos dice que una nave, mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos, alguien grita, grita vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Mucha gente está alarmada y ha pasado. Se pregunta, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, ¡mamá!
fuerte, amada iglesia. Y algo así va a ser algo muy fuerte para el mundo entero. Por eso preparémonos para que todos los que están con nosotros, nuestros hijos, nuestra familia, aquel día cuando el Señor venga en las nubes, todos nos podamos ir y no quede nadie de los de nosotros aquí en la tierra, porque será tremendo para ellos. Quiero que se pongan sobre sus pies y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Que sea Dios redarguyéndole los corazones para que cada día busquen más y más de su presencia. Aleluya. Padre, una vez más, Señor, te damos gracias, mi Rey precioso, porque tú has sido bueno para con nosotros, Dios. Tú nos adviertes, Dios, que te busquemos cada día más, porque tú eres nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio, nuestro pronto socorro. Tú eres ese Dios que nos guardará y nos fortalecerá, Señor, en aquel día. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser sabios, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser entendidos, Dios. Ayúdanos, Señor, a amarte a ti más que a cualquier cosa en esta tierra, Padre. Ayúdanos, Dios. Coloca en nuestro corazón el querer como el hacer. Que nos acerquemos, como dice tu palabra, confiadamente a tu trono, Padre, para hallar oportuno socorro. Ayúdanos, Dios, a ser entendidos y sabios, Padre, a buscarte, Dios, a buscarte como buscar un tesoro, a buscarte más a ti que el oro y la plata, a buscarte, mi Rey precioso, para que aquel día, Señor, podamos irnos contigo en las nubes, para poder tener esa hermosa y esas hermosas promesas que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias, mi Rey precioso. Te pido que por favor esta palabra, Señor, quede sembrada y grabada en el corazón de tu iglesia, Padre, y que no solamente quede grabada, sino que se convierta en una palabra rema, para que seamos hacedores de tu palabra, no solamente oidores, Dios. Padre, te damos todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos, y te damos y te ofrendamos este aplauso en gratitud a ti por tu palabra. Amén y amén. Aleluya. Dios me los bendiga, mis amados.